Ese es el caso clínico que yo voy a atender de esa, eh, señorita, ¿no es cierto? Que la vamos a atender. Dice, estoy en el update y ya hice mi Ceramics Live. Excelente. Doctora Eva, mire, la doctora Eva es un excelente ejemplo de cómo el update y el Ceramics Live son dos actividades muy complementarias. En el update yo doy todas las bases teóricas para una muy buena atención, donde damos muchos ejemplos, donde damos mucha casuística, mostramos casos y etcétera. Pero el foco, si bien hay muchos temas que se van a repetir, lógico, porque no tenemos cómo inventar cosas nuevas, sino que se van a repetir algunos temas, pero el foco del Ceramics Live es la clínica. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo muevo la fresa? ¿Cómo empaco el hilo? ¿Cómo retiro el hilo? ¿Cómo hago mis provisionales? ¿Cómo doy el... Todas esas cosas que en una clase teórica yo no tengo cómo mostrar, bueno, es en el Ceramics Live donde usted lo va a ver. Es como la cámara está directamente en close-up en la boca del paciente y usted consigue ver perfectamente todos esos detalles. Entonces, eso es muy interesante. Por ejemplo, la doctora Mangris aquí que se encuentra, ella también hizo tanto el update como el Ceramics Live y ella aquí nos dice, cada curso tiene su aprendizaje. Yo diría que uno es más bueno que otro y uno siempre quiere aprender más. Uno complementa el otro para subir el nivel. Mire, esa es la idea, porque si el update es más conceptual, más teórico, pero con una aplicabilidad clínica, el Ceramics Live es realmente clínico. Es tan clínico que la parte teórica tiene menos tiempo y todo lo que vamos a hacer es práctico. Yo voy a mostrar cómo hago mis ajustes. ¿Le gustaría ver a usted cómo yo hago esos ajustes que yo muestro en los modelos realmente en la boca? Bueno, en una clase teórica yo no tengo cómo mostrar eso, pero en el Ceramics Live va a ser 100% clínico. Este caso es de la paciente debe tener aproximadamente unos 28, 29 años, no me recuerdo en este momento exacto, pero sí está dentro de ese rango. Y que llega a mi clínica básicamente para poder, no le gustaba su sonrisa. Dice que los dientes están muy pequeños, que parecen dientes de niño, ¿no es cierto? Así que, bueno, ella llega, esa es la principal queja de la paciente, que tiene dientes pequeños y por lo tanto le gustaría hacerse algo. Dice aquí Anthony, odontología real. Realmente va a ser una odontología real porque es lo mismo que yo hago en mi clínica, pero la única diferencia es que va a haber una cámara donde usted va a ver detalles, pero fantásticos, fantásticos. ¿Ok? Veamos entonces. Déjeme cambiar la fotografía aquí. Déjenme aquí. Cada vez ese Instagram va cambiando las opciones y posiciones de las cosas y nos va incomodando un poco porque no, nos deja dónde están las funciones. Veamos entonces, mire, esa es la visión intraoral de nuestra paciente. Vamos a hacer varios análisis, lógico, no tengo aquí la posibilidad de hacer todo el análisis que nosotros vamos a hacer en el Ceramics Live muy detallado. Aquí tengo solamente un par de minutos para poder hacer eso. Y si nosotros vemos esta fotografía, claramente nosotros vamos a ver que la paciente tiene dientes pequeños. Y la paciente no es pequeña, la paciente debe tener 1,78 m más o menos, que para ser una mujer, ¿no es cierto?, tiene una altura bastante alta, pero ella tiene unos dientes muy pequeños y eso a ella la acomoda muchísimo, muchísimo. Primera situación, claramente la paciente tiene unos dientes muy pequeños. Ok, ¿cuán pequeños? De forma general, se utilizan algunos parámetros estéticos, proporciones, para poder tener una corroboración si estamos dentro de estamos presentes para ver si tengo armonía o desarmonía.
Una situación. En el libro de Rufenath, o las normas, las proporciones de Rufenath, generalmente se toma como ejemplo que el largo del diente es un 80% el ancho del diente, disculpen, el ancho del diente es un 80% del largo del diente. ¿Ok? Ok. Entonces, si nosotros vemos los incisivos centrales de esta paciente, ella tiene el ancho del diente es aproximadamente 7 milímetros. Por lo tanto, si yo tengo 7 milímetros de ancho en el central, yo debería tener aproximadamente, ahí los matemáticos usen la calculadora, aproximadamente es 8.75 a 9 milímetros de largo, ¿no es cierto? Ok, entonces si yo tengo 7 milímetros de ancho, yo necesito para que los incisivos centrales tengan un equilibrio, una armonía en su forma, yo necesito que ellos tengan aproximadamente entre 8,75 a 9 milímetros. Ok, si nosotros vemos el incisivo central, por ejemplo el 21, en este caso, si el 21 prácticamente es un diente cuadrado, donde tengo 7 de ancho y 7 de largo, ¿ok? Entonces, yo necesito crecer 2 milímetros. Yo necesito crecer 2 milímetros para yo poder tener un equilibrio en ese incisivo central. ¿A qué me refiero con equilibrio? A una armonía entre el ancho y el alto y que tenga una proporción visiblemente adecuada. ¿Ok? Aquí simplemente lo vamos a tomar esa proporción como un inicio de cuál es el tamaño final de ese diente. Entonces yo necesito crecer 2 milímetros. Y aquí mi pregunta, ¿yo voy a crecer esos 2 milímetros hacia arriba o voy a crecer 2 milímetros hacia abajo? ¿Ah? ¿Cómo yo voy a tomar la decisión de hacia dónde voy a crecer? ¿Voy a crecer hacia arriba o voy a crecer hacia abajo? O hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esas decisiones nosotros las tenemos que tomar. Uno y uno puede ser una opción. Ok, yo tengo que tomar decisiones. ¿Ah? Yo tengo que tomar decisiones. Una decisión es o tomo o que tengo que crecer hacia arriba, o tengo que crecer hacia abajo, o tengo que crecer hacia arriba y abajo. Lo que sí yo sé que ese tamaño de diente que la paciente me está mostrando no es adecuado. Rompe el equilibrio, ¿ok? Se está rompiendo el equilibrio. Entonces, cuando estamos en esta situación que tengo sin equilibrio esos dos incisivos centrales, yo necesito crecer. ¿Cuáles son los criterios que debemos de tomar para tomar la decisión si voy a crecer hacia arriba o voy a crecer hacia abajo? ¿O voy a crecer a mitad y uno? Bueno, por ejemplo, parámetros como la línea de la sonrisa, el posicionamiento de los labios, el posicionamiento del borde incisal, el posicionamiento del labio en reposo. Es decir, son varios factores clínicos que yo tengo que observar para tomar la decisión. Si yo voy a crecer hacia arriba, voy a crecer hacia abajo o un poco hacia ambos lados. Entonces, estos criterios clínicos que yo les nombré ahora son los determinantes para yo poder tomar la decisión si hago 2 milímetros de cirugía o aumento mi borde incisal o 1 y 1, o dependiendo de la situación. Ok, dijimos línea de la sonrisa, posicionamiento del borde incisal, labio en reposo. Son factores. El labio en reposo sería la cantidad de diente que nosotros dejamos o el paciente deja a exposición. De forma general, se habla en un rango de 2 a 4 milímetros, más o menos de eso. Y aquí una pregunta muy interesante, donde
¿Quién se llama? La doctora Liz. La doctora Liz. La doctora Liz está incrementando más un factor que yo lo iba a comentar ahora. Es el factor función. Miren qué interesante, el factor función. El factor función también es un determinante a la hora de saber si yo voy a crecer hacia gingival o hacia el borde incisal. Paciente en máxima intercuspidación. Miren cómo estamos agregando factores. Lógico que dentro del curso del Ceramics Live todos estos factores van a ser muy bien analizados, muy bien detallados. Voy a explicar cómo yo hago una desprogramación, cómo hago mi jig, cómo hago todos mis procedimientos. ¿Okay? Dentro del curso Ceramics Live, quédese tranquilo que están muy bien detallados todos esos pasos. Pero aquí estamos dando una visión general, para darle un gustito, para que diga, quiero que ya llegue el día 6 de mayo, que es cuando ya vamos a comenzar nuestras actividades. Bueno, mire aquí. Ahora, dijimos posicionamiento del borde incisal, dijimos línea de la sonrisa, labio en reposo, etc. Pero un factor muy importante es la oclusión. Si a este paciente yo le aumento esos 2 milímetros hacia el borde incisal, yo voy a quedar con un overbite muy aumentado. Muy aumentado. Prácticamente voy a cubrir todos los dientes inferiores. Por lo tanto, no es una muy buena opción. Entonces alguien podría decir, entonces voy a aumentar esos 2 milímetros hacia gingival. Pero puede ser que el posicionamiento de esos bordes incisales esté faltando. ¿Cómo así esté faltando, Mirko? Sí, porque yo puedo aumentar hacia gingival mis 2 milímetros, pero cuando el paciente da una sonrisa en labio en reposo, no se ven los dientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que probablemente vamos a necesitar producir un leve levante de mordida, por ejemplo, en esta paciente, para crear un overbite y un overbite mucho más adecuado. Mira, entonces probablemente no simplemente sea un caso que voy a hacer un par de carillas, un par de coronas, un par de resinas, no. Es un caso mucho más complejo si lo comenzamos a analizar.